La legislación básica es una legislación que debe ser cumplida por todas y cada una de las administraciones a las cuales afecta y por lo tanto no cabe en este sentido ningún tipo de trampa o ningún tipo de artimaña para evitar el cumplimiento de esta legislación básica. Nos encontramos en aquel momento con que los partidos políticos en Navarra se lanzaron, a nuestro juicio, de manera irresponsable a proponer distintas soluciones que de una u otra manera, por diferentes causas, obviaban el cumplimiento estricto de lo establecido en el Real Decreto, precisamente en este asunto de la paga extraordinaria, buscando algo que permitiera incumplir lo dispuesto por el Gobierno. La propia presidenta del Gobierno, Yolanda Bárcena, el pasado 5 de septiembre, fue quien adelantó o quien explicó la posibilidad de adelantar las pagas del mes julio del año 2013 a enero y la de diciembre a junio, en la idea de que los funcionarios y trabajadores públicos no perdieran poder adquisitivo en estas Navidades o en este inicio de año. La posición al respecto del Partido Popular fue de prudencia, fue de análisis pausado de la situación, fue de examinar la norma con el detenimiento y la responsabilidad que una situación y que una cuestión tan delicada para los funcionarios y los trabajadores públicos requiere, y en última instancia fue la de pedir, como no puede ser de otra manera, el respeto estricto a la ley y el cumplimiento del Real Decreto. Nosotros hemos estado trabajando en la ponencia parlamentaria siendo conscientes de que era nuestra obligación buscar dentro de las competencias propias de Navarra aquellas cuestiones que puedan ser más favorables para los ciudadanos de Navarra, pero con la idea irrenunciable por nuestra parte de cumplimiento de la legislación básica del Estado, de cumplimiento del Real Decreto y de cumplimiento de la ley. En estos momentos yo lo que tengo que anunciar es que a la vista del documento, que parece que es un documento que ya va a salir aprobado por una cierta mayoría en la ponencia parlamentaria, nosotros, el Partido Popular, se va a posicionar en contra de ese documento. Es un documento que recupera o que hace buena esa idea del adelanto y por lo tanto, a nuestro juicio, constituye no una violación del Real Decreto, pero sí evidentemente la clara intención de obviar el objetivo final por el cual el Real Decreto se ha promulgado y por lo tanto a nuestro juicio eso se llama fraude de ley. El Gobierno del Partido Popular ya ha anunciado que no va a permitir que nadie pase por encima de la ley. Por otro lado, es un documento donde además, refiriéndose al Real Decreto, no se hace mención expresa a que no se paga en Navarra la extraordinaria de diciembre del año 2012. Y por lo tanto, en el propio texto, y particularmente aquí tengo que decir la posición del Partido Socialista de Navarra, es la de manifestar que siguen apostando por pagar la extraordinaria y por lo tanto eso va a quedar reflejado en el documento que va a surgir de la ponencia y evidentemente el Partido Popular no va a avalar con su firma, no va a avalar con su acuerdo documento alguno donde tan claramente se esté incumpliendo y se esté manifestando la voluntad y la intención de incumplir con el Real Decreto. Y en tercer lugar hay un asunto a nuestro juicio de especial gravedad, y es que tampoco en este documento, del mismo modo que tampoco lo hizo el Gobierno de Navarra en la ley foral que propuso, se garantiza la recuperación de la paga extraordinaria de diciembre del año 2012 que se suspende. Tengo que decir en este punto que además es llamativo cómo el Gobierno de Navarra habló de supresión de paga extraordinaria cuando el Estado y el Real Decreto habla de suspensión. Y el Real Decreto establece perfectamente que cuando las condiciones económicas lo permiten, esa suspensión podrá levantarse y por lo tanto habrá una recuperación del dinero no percibido en este año a través del plan de pensiones. Curiosamente, el Gobierno de Navarra se ha dedicado en este asunto a buscar otro tipo de fórmulas para obviar el cumplimiento de la ley y, sin embargo, no ha determinado en la ley foral que remitió al Parlamento cuál era el modo o la fórmula a la hora de devolver la paga extraordinaria cuando procediera. Es decir, el Gobierno de Navarra no ha dicho la verdad a los ciudadanos, a los trabajadores y a los funcionarios públicos en este asunto. El Gobierno de Navarra ha obviado una responsabilidad fundamental que es cumplir íntegramente el Real Decreto. Y el Real Decreto tiene dos partes. La primera parte es en la que indica que la paga extraordinaria se suspende. La segunda parte es la que indica cómo se recupera esa paga extraordinaria. El Gobierno de Navarra sabe que no está diciendo la verdad cuando dice en su ley foral que se recuperará mediante el plan de pensiones, porque en Navarra los funcionarios no disfrutan de ese plan de pensiones. Por lo tanto, el Gobierno de Navarra ha obviado algo que es fundamental y que es lo que en definitiva garantiza y da garantía jurídica a los funcionarios y trabajadores públicos. Nosotros somos perfectamente conscientes de que con esta medida hemos pedido un esfuerzo extraordinario a los trabajadores públicos y a los funcionarios. Pero es una medida excepcional y es una medida que tiene
al menos una contrapartida, y es garantizar y asegurar que este dinero no percibido se va a percibir en el futuro. Mientras que el Gobierno de Navarra, en un acto de clara irresponsabilidad política, no ha hecho lo que tenía que hacer, que es cumplir con el Real Decreto, ha intentado buscar distintas soluciones que en el fondo pasan por no cumplir la ley, por no cumplir el Real Decreto, y además no garantiza precisamente cómo va a devolver en el futuro a esos trabajadores y a esos funcionarios públicos el dinero percibido. Y eso es probablemente lo más grave de todo. Por lo tanto, la posición del Partido Popular es muy clara: no vamos a permitir fraude de ley, no vamos a permitir que nadie pase por encima de la ley, y menos aquellas personas que tienen la responsabilidad política y pública que en este caso tienen. Lo mismo que sean distintos grupos parlamentarios que evidentemente el Gobierno de Navarra. Las declaraciones del portavoz diciendo sea como sea, o sí, se van a adelantar y se va a pagar, evidentemente a nuestro juicio son claramente irresponsables. El Gobierno de Navarra tiene la obligación de cumplir y de hacer cumplir la ley, de respetar los derechos de los trabajadores y de garantizarles la seguridad jurídica que se merecen precisamente por el trabajo que diariamente realizan.